quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. È il 9 dicembre 1985, quando l'avvocato procuratore Strassera pronuncia l'arringa finale di condanna alla giunta militare. Nunca más, mai più, è la consegna politica che la ritrovata democrazia argentina prende a suo carico. State ascoltando Presentes. Ahora y siempre. Facciamo qualche passo indietro. A partire dal 1981, la giunta militare aveva iniziato a perdere consensi. Al fine di recuperare l'appoggio popolare, il generale Gualtieri decide di far leva sulla causa nazionale e invadere le isole Malvine, a lungo contese tra Inghilterra e Argentina. I giovanissimi e malequipaggiati argentini vengono sconfitti dalla solida Inghilterra di Margaret Thatcher. La grande disfatta nella guerra delle Malvine è il colpo di grazia che obbliga i militari a consegnare il potere e indire libere elezioni. È il 30 ottobre 1983. L'Argentina riprende in mano il suo diritto al voto. Le elezioni sono vinte dal candidato del partito radicale Raúl Ricardo Alfonsín, che assume la presidenza il 10 dicembre 1983. Y ya habla para el pueblo de la nación argentina su presidente, don Raúl Ricardo Alfonsín. Quello che segue in Argentina è un cammino lungo, ostacolato e doloroso verso il compimento del monito di memoria, verità e giustizia. L'avvocato querelante Pablo Scionto sostiene che il percorso della giustizia in Argentina ha affrontato circa 6 fasi, ognuna delle quali vede il grande protagonismo della società civile e dei movimenti di militanza per i diritti umani. In un primissimo momento, e ancora in piena dittatura, i familiari dei desaparecidos denunciano la sparizione dei propri cari, presentando i famosi habeas corpus, uno strumento giuridico con cui si richiede di conoscere dove si trova una persona e chi la detiene. Un momento di cambio arriverà con la prima presidenza post-dittatura, quella di Alfonsín, con il quale inizierà una seconda tappa nel percorso della giustizia argentina. El presidente Alfonsín saca 2 decretos apenas asume como presidente. Un decreto para enjuiciar a los militares, que es el juicio de la Junta, y otro decreto para enjuiciar a los responsables de las organizaciones guerrilleras, Montoneros y el ERP. In questi anni è ancora forte la cosiddetta teoria de los dos demonios, la teoria dei 2 diavoli, ovvero la concezione per cui l'efferatezza della repressione e del terrorismo di Stato è stata direttamente proporzionale alla violenza della guerriglia. In questa delicata fase si svolge l'importantissimo processo alla giunta militare. Siamo nel 1985. Alfonsín crea la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, presieduta dallo scrittore Ernesto Sabato, il cui obiettivo era investigare sulle violazioni di diritti umani e sparizioni imputate alla giunta militare. Para nosotros era la prueba de fuego de la democracia, ¿no? Nunca se había hecho en toda Latinoamérica un juicio para condenar a los que habían dado un golpe, y además había todavía en Latinoamérica en ese momento, había todavía militares en el poder, o sea, era todavía un momento de gobiernos militares en Latinoamérica. Entonces, el juicio de las juntas era muy importante, era clave para consolidar la democracia no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la ultima. Gli anni immediatamente successivi alla restaurazione dello Stato di diritto
segnano una fase di estrema concitazione sociale e mettono a dura prova la tenuta della democrazia ritrovata. Nonostante l'impegno iniziale del governo Alfonsín a fare giustizia, nel giro di 2 anni, tra il 1986 e il 1987, vengono emanate 2 leggi che sanciscono l'inizio di un lungo periodo di impunità in Argentina. Le leggi Punto Final e Obediencia Debida. Los militares en ese momento, no Videla ni los generales, pero todos los represores estaban en el ejército o en la policía, o estaban activos y estaban con sus armas y estaban muy envalentonados, porque acá se terminó la dictadura, pero durante un largo tiempo esos militares asesinos siguieron en actividad muchos años. Acá tuvimos, en la democracia, tuvimos 4 levantamientos militares, o sea, momentos en que los militares, no todos, pero un sector, agarró las armas y dijo basta de juzgarnos. El primero fue en 1987 y se lo llamó Semana Santa porque ocurrió en Semana Santa. Ese fue el más duro y terrible. ¿Por qué? Porque Alfonsín termina por miedo mandando una ley, que es la primera ley que pone trabas a los juicios, que es la ley de Punto Final. Es una ley que decía: usted tiene que hacer la denuncia desde aquí hasta esta fecha. Usted tiene que hacer la denuncia de acá hasta esta fecha. Si no la hizo en esa fecha, se terminó. Por eso se llama ley de Punto Final. Esa ley fue la primera de impunidad que fue arrancada por los militares a fuerza de levantarse con las armas. Después vino otra ley de Alfonsín también, que fue la de obediencia debida. Como eso no les alcanzaba, reclamaron la obediencia debida, que es: hay que juzgar solo a los jefes, los demás obedecieron órdenes. Le 4 insurrezioni militari a cui fa riferimento Pablo sono le famigerate Sublevaciones Carapintadas, nome che deriva dal fatto che i militari avevano il viso pitturato come se fossero in guerra. Avvenute tra il 1987 e il 1990, influenzarono nettamente la successiva tappa del processo di ricerca di giustizia in Argentina. Si apre così una lunghissima fase sotto il decennale governo di Menem tra il 1989 e il 1999, caratterizzata dall'indulto. La differenza con le leggi di amnistia di Alfonsín è che l'amnistia estingue il reato, mentre con l'indulto lo Stato rinuncia all'applicazione della pena. È uno dei momenti più tristi per le vittime della dittatura. Menem saca los indultos, decide pacificar el país, dice: tenemos que pacificar el país, olvidémonos del pasado, reconciliación, perdón, y saca los indultos para todos, saca indultos para militares e indultos para guerrilleros. Ese es el peor momento, que es la etapa la más larga de impunidad. Él saca varios indultos entre el año 1989 y 1990. Esos indultos paralizan todas las causas judiciales que había. No hay más causas judiciales en la Argentina. Los jueces declaran constitucional esos indultos. Entonces, en ese momento, el movimiento de derechos humanos toma como política 2 cosas. Una, tratar de hacer juicios en el exterior, sobre todo en Europa. Entonces se hacen denuncias en España, en Italia, en Alemania y en Francia, para ver si se podía juzgar a los genocidas argentinos allá, porque eran ciudadanos italianos, españoles, franceses. Entonces, esa es una política, y la otra política es iniciar acá los que se llamaban juicios por la verdad, que son juicios para encontrar la verdad, pero sin sanción penal, sin pena. Se llamaron y se llaman juicios por la verdad. Por el derecho a la verdad, el Estado tiene que darte una respuesta. Proprio l'Italia, che durante la dittatura argentina aveva mantenuto un atteggiamento di complice passività, verso la fine degli anni 90
inizia ad avere un ruolo centrale nel portare avanti i processi che in Argentina non potevano svolgersi. La giornalista Nadia Angelucci, che ha seguito le cause per il processo Plan Condor in Italia, conferma la rilevanza che ha avuto la giustizia straniera nel portare avanti processi contro repressori non solo argentini, ma anche di altre dittature latinoamericane. Il processo per il Plan Condor in Italia inizia nel 1999, quando un gruppo di familiari di desaparecidos latinoamericani che avevano cittadinanza italiana, nazionalità italiana, presentano una denuncia al Tribunale di Roma al magistrato Giancarlo Capaldo. Il giudice Capaldo comincia a studiare queste carte in maniera molto approfondita e in qualche modo gli si apre un mondo, nel senso che comincia a trovare tutta una serie di situazioni che lo portano ad allargare moltissimo la sua azione e da 2 paesi estendersi a 5 paesi, includere moltissime vittime e soprattutto moltissimi responsabili e repressori. A un certo punto parte un mandato di cattura internazionale per 147 persone. Nel 2015 il processo per il Plan Condor, il processo italiano per il Plan Condor, inizia a Roma. Il processo in corte d'assise dura 2 anni, termina con 8 condanne e moltissime assoluzioni. C'è un appello che viene poi presentato dalla stessa magistrata che aveva portato avanti il processo in corte d'appello. In corte d'appello invece viene ribaltata questa sentenza della corte d'assise e vengono praticamente condannati all'ergastolo tutti quanti gli imputati, sentenza poi che nel 2021 è stata confermata in Cassazione. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Viene el gobierno de Néstor Kirchner y ahí a partir del 2003 se empiezan a derribar todas las barreras que hubo, o sea, la ley de punto final, la ley de obediencia debida y los indultos se empiezan a declarar nulos y se reanudan todos los juicios. Todo lo que es lesa humanidad tiene que juzgarse. L'impegno del governo di Néstor Kirchner prima e di Cristina Fernández de Kirchner poi, nel giro di 12 anni di storia argentina, dal 2003 al 2015, permette di riaprire e portare avanti i processi per i crimini contro l'umanità commessi dalla dittatura. Tuttavia, la giustizia è lenta e questo fa sì che molte delle vittime, e anche i repressori, muoiano nell'attesa. El mayor problema que tenemos, no ahora, sino hace muchos años, es la lentitud de los juicios. Nosotros estamos tratando de decirles hace 21 años a los jueces eso. La madre está reclamando justicia hace 50 años. No, pero yo tengo contrabando, narcotráfico de hace 3 años, 4 que están presos los narcotraficantes. Tenemos que primero atender eso. No, los narcotraficantes pueden esperar
un año más. Atienda a la señora que está hace 50 años reclamando por su hijo. Además, los genocidas están, los imputados están añosos también, tienen muchos años. Entonces, la consecuencia que trae es que se muere uno y se caen todos los casos y por lo tanto el juicio, todo el trabajo que hiciste de investigación no sirve para nada. Yo creo que Pablo Yonto, nuestro abogado y el abogado de todos, el abogado del pueblo, tiene razón cuando dice hay que acelerar, hay que conseguir la mayor información posible, hay que meter todo adentro ahora, porque se nos está muriendo prácticamente una abuela, una madre por semana. Los testigos se mueren, los sobrevivientes se mueren, se lastiman y no dan más. Y los acusados también se mueren, por lo tanto no va a haber a nadie a quien juzgar. Y para las familias es restitutivo muy someramente, pero es restitutivo aunque sea saber la verdad, aunque no pueda recuperar los restos. Chi parla è Mariana, militante per i diritti umani e figlia di Rodolfo, il negro, desaparecido e assassinato dalla giunta militare. La lentezza della giustizia è stata la principale sfida che ha dovuto affrontare lei e la sua famiglia, come anche tutto il movimento per i diritti umani in Argentina. Recentemente, da dicembre del 2023, si è aggiunta anche una minaccia che nessuno pensava di dover fronteggiare, ovvero un revival di negazionismo. Questa ondata di dubbio e negazione è stata portata avanti dal governo di Javier Milei e principalmente dalla vicepresidente Victoria Villarruel. L'attuale governo di estrema destra, nel corso del suo primo anno di mandato, si è schierato più o meno dichiaratamente con il negazionismo e il revisionismo, attraverso dichiarazioni e progetti di legge. La loro principale argomentazione è la cosiddetta memoria completa, ovvero questionano il numero dei 30.000 detenuti desaparecidos e chiedono giustizia per le vittime della guerriglia di sinistra. Viviana, ex moglie del negro e madre di Mariana, sostiene che è impossibile non prendere una posizione netta su questo tema. Es que el secreto fundamental es que nunca pudieron enjuiciar a nadie porque los mataron a todos. Digo, cuando a mí alguien me dice, pero la justicia que sea completa, bueno, sí, la justicia completa, tuviste la oportunidad ahora. ¿Vas a enjuiciar al negro? Si al negro lo secuestraste, lo torturaste y lo tiraste en un baldío. Eligieron esa manera. No eligieron la manera legal de decir, los vamos a enjuiciar y los vamos a poner presos. No, eligieron una manera clandestina, ilegal. Entonces, digo, formaba parte de su matriz, digamos, ideológica. Ellos eligieron ese camino, los hubieran puesto a todos presos. En vez de secuestrarlos, torturarlos. Entonces, ahora piden, porque ahora Villarruel y todos estos descerebrados piden, la justicia completa, los derechos humanos para todos. Sí, tenés razón, los derechos humanos para todos. Ahora, los nuestros, ustedes los secuestraron, los torturaron, los desaparecieron, se quedaron con nuestros pibes, no hicieron nada legal. ¿A quién vas a jugar ahora? El negro tendría que estar en su casa también, y no está. Y no está porque ellos lo mataron. Está ahí y no está en su casa porque lo juzgaron. Y lo juzgó un tribunal penal independiente. Con la suerte o no de darle una mayor a menor pena. Están presos por crímenes horribles, por secuestros, por violaciones, por torturas, por apropiación de bebés. Crímenes horribles. Crímenes de lesa humanidad. Entonces, es una falacia entrar en esa discusión. Y están entrando, porque como Milei está arrasando con todo, a mí me parece imposible pensar que después de 50 años tengo que volver a vivir las mismas cosas. È un momento cupo per l'Argentina. Il movimento di diritti umani e per la causa di memoria, verità e giustizia non prevede un futuro roseo per almeno i prossimi anni del governo di Javier Milei.
estos genocidas están tratando, aprovechando el gobierno de Milei, están tratando de ver si sacan algo. Por ejemplo, tienen un proyecto de ley de amnistía. Tienen un proyecto de aplicar una cosa que en el derecho se llama plazo razonable. ¿Qué quiere decir? Si cometiste un hecho hoy, el plazo para juzgarte es 25 años, dicen ellos en el proyecto. 25 años. Si no te juzgaron desde que mataste 25 años, ya el Estado no puede seguir el juicio. Eso es lo que están tratando ahora de hacer. Yo creo que si Milei firma eso, creo que los jueces, todos y todas, van a decir que es nulo. Pero bueno, vamos a ver, estamos en esa etapa y tenemos ese fantasma arriba de la cabeza de que pase algo parecido. Y eso es lo que ahora Milei dice que no se va a hacer más. Él desarticuló todo. El RUPTE, que es el Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado, echó a todos. Desarticularon sitios, la dirección de sitios, que es la dirección que trabajaba con los centros clandestinos y los sitios de memoria, con los ex centros clandestinos para transformarlos en sitios de memoria, que hacía todas las averiguaciones, qué sé yo, que también era sostén de los juicios. Él echó a todos. Que el Estado diga que los genocidas, los militares que forman parte del proceso de la reorganización nacional, como lo llamaban, de la dictadura del terrorismo de Estado, son criminales, cometieron delitos y tienen que estar presos por eso. Eso es algo contundente que lo diga el Estado, porque en un montón de épocas parecía que los criminales eran nuestros viejos, pero acá no hubo juicio, acá hubo masacre, muerte, robo de bienes, robo de casas, de objetos y de personas, que además todavía no recuperaron su identidad. Frente al negacionismo, a nosotros lo único que nos queda decir es: esto es una verdad histórica. Esto pasó, está comprobado, está juzgado y está sentenciado. Esto es una verdad histórica. Acá sucedió un genocidio. Punto. Todo lo demás es cotillón. La giustizia è uno dei fattori fondamentali anche se vuoi, della riconciliazione, ma anche una delle forme con cui una comunità può ricostruire una ferita, ricomporre una frattura, superare il dolore in una dimensione che sia sociale. Quindi, anche se i giudizi sono sempre in qualche modo imperfetti, potremmo dire, però la giustizia e i processi di giustizia di transizione, come quelli che riguardano questi casi, il fatto di poter raccontare pubblicamente fatti storici e il fatto che questi fatti siano riconosciuti in un ambito legale contribuisce sicuramente a ristabilire un vincolo tra memoria e giustizia, a far sì che ci sia un'elaborazione collettiva, politica, civile. Quindi in questo senso credo che la giustizia penale, e la giustizia penale argentina in particolare, è davvero uno strumento molto potente di memoria e di identità, e in qualche modo anche di riconciliazione e di pacificazione. Il futuro della giustizia è e rimane in mano ai movimenti e alle associazioni per i diritti umani che per 40 anni in Argentina non hanno mai smesso di chiedere giustizia e di ponere il corpo, di metterci il corpo. Per quanto riguarda le associazioni di militanza per i diritti umani in Argentina, io credo che siano la vera chiave di volta di tutta questa storia, nel senso che ovviamente parliamo di madres, abuelas, familiares, come dire, associazioni molto 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 conosciute, ma anche la Lega per i diritti umani, anche il Centro Studi Legali e Sociali,
Sono tutte associazioni che non hanno mai smesso di lottare anche in periodi in cui appunto non era possibile aprire i processi, hanno cercato sempre nuove strade per avere verità, giustizia e memoria. Poner el cuerpo también es poner la cabeza para pensar eso. Y poner el corazón. Porque sin el corazón no pones nada. Tenés que estar convencido. Y para estar convencido, tu cerebro tiene que funcionar para esa convicción y tu corazón tiene que funcionar para ese sentimiento que te tiene que generar el otro. Eso es poner el cuerpo. Questo era Presentes, un video podcast realizzato dalle volontarie e volontari dei Corpi Civili di Pace del progetto Nunca Más per un'educazione alla pace e alla memoria in Argentina, in collaborazione con Chesc Project, con Duana Cooperazione e Diplomazia Popolare e Arte con Todos.